Otra vez, Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad. La mayor riqueza de la gloria de Dios es un misterio. Y es un misterio que solo se le revela a los hijos de Dios. La iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar donde presentamos un show. La iglesia es el lugar donde presentamos a Jesús. Yo seguiré vivo, cumpliendo con mi destino, siempre y cuando yo pueda presentarles a Jesús. Siempre y cuando usted logre colocar su mirada en Jesús. Es increíble lo que ha producido la muerte del profeta T.B. Joshua. África está consternada, no lo negamos, nosotros también. Y algunos no saben ni qué decir por qué murió el profeta. Y una de las razones por las cuales que creo que Dios se lo llevó es porque cuando a un hombre se le comienza a mirar para adularlo, para uno impresionarse por los milagros que hacen, comienza a hacerse visible y a no reflejar a Jesús. No estoy diciendo que es el caso del profeta, estoy hablando de un hombre íntegro, y Dios me guarde de robarle la dignidad y la honra que ese hombre se merece. Por eso para los hombres de Dios es muy sano nosotros vivir en la clandestinidad, nosotros vivir en el lugar secreto, ocultos, y presentar a Jesús. El mayor éxito del apóstol Pablo fue presentar a Jesús. A él se le reveló como el Cristo resucitado. Ahora, hablar de la redención es una de las cosas más importantes, y yo me he dado cuenta la falta de palabra y de revelación sobre la iglesia acerca de la redención. Son muy pocos los hombres de Dios que le están enseñando a su iglesia acerca de toda la obra de la redención. Todo este asunto de la iglesia gira en una sola cosa: en Jesús y en su obra redentora. Quiero comenzar por aquí porque el Espíritu Santo me lo dijo ahora y tiene razón. Lucas 18, versículo 9 hasta el versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Uno de los problemas que enfrentó Jesús fue a una religión organizada que tenía ciertas cosas, ciertas prácticas, de una mala interpretación de el Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y esto los llevó a volverse autosuficientes, casi a volverse una mafia religiosa. Y la razón por la cual los primeros que rechazaron a Jesús fueron ellos. Hay una realidad: es que Jesús nos creó con el sello de la debilidad, de la imperfección. Y esta parábola Jesús se la narró al pueblo para que ellos comenzaran a entender que nuestra vida en Dios no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que nosotros llegamos a hacer. Porque no es por obras, no es por nuestros méritos. Nuestras obras
a la hora de tratar de justificarnos delante del Padre, se convierten en trapos de inmundicia. Nuestra humana debilidad no es otra cosa sino la preparación de la escena para que Jesús se convierta en nuestro sustituto. La manera de Dios transformarnos, la manera de Dios cambiarnos, es a través de la vida de Jesús. Es un intercambio de la vida de Jesús operando dentro de nuestra vida. Por eso los cambios suceden de adentro hacia afuera, no a través de ejercicios espirituales, ni siquiera a través de la oración. Y tenemos que orar, ni siquiera de memorizar la Biblia. Todo lo que hace Jesús es meterse dentro de nosotros. Uno de los problemas que tenía la iglesia en Galacia, y era un sufrimiento para el apóstol Pablo, fue exactamente eso. Ellos comenzaron en la gracia y terminaron en la ley, siendo autosuficientes, siendo orgullosos espirituales. ¿Sabe cuál fue el peor pecado de Satanás? Que por eso fue expulsado del cielo: su orgullo espiritual. Porque él pensaba que todo lo que sucedía era por él. Aún el ministerio que él tenía, pensaba que dependía de él. La luz que reflejaba su pectoral, porque habían piedras preciosas que lo cubrían a él, pensaba que esa luz salía de sí mismo, y estaba totalmente equivocado. La mejor manera de que Jesús se desarrolle dentro de nosotros es no confiando en nuestra propia carne, sino aprendiendo a confiar en Jesús. Y mire esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un religioso que conocía casi de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Su oración no era dirigida hacia Dios, sino que oraba hacia sí mismo. Su vida giraba alrededor a su propio ego. ¿Sabe por qué murió la generación que salió de Egipto en el desierto? Segunda de Corintios capítulo 3 dice que tenían un velo puesto en sus ojos y en su mente. ¿Sabe qué era ese velo? Su egocentrismo. Como cuando oramos por un enfermo y se sana y creemos que es por la gran unción que nosotros tenemos. O cuando sucede un milagro y creemos que es que nosotros somos los grandes hombres de fe. No nos creamos, no nos engañemos a nosotros mismos. Lo que le dio seguridad a David al enfrentar a Goliat es que él sabía que el general de los escuadrones de los ángeles del cielo estaban con él. Él solamente tenía que ser osado, él solamente tenía que creer, él solamente tenía que pararse valientemente y lanzar una roca. El resto lo haría Dios. Hay una realidad, hay momentos que no podemos ni con nuestra propia vida. Sin Jesús esta vida no funciona. El fariseo, puesto en pie, oraba a sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mira el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y esa oración no la estaba escuchando Jesús. En una vida así no tiene cabida Jesús.
Tú tienes una ventaja y es tu humana debilidad. Tú tienes una ventaja y es tu imperfección. Tú tienes una ventaja, son tus equivocaciones. Tú tienes una ventaja cuando no puedes contigo mismo, porque eso nos hace mirar al cielo. Eso nos hace depender de Jesús. Eso nos hace tener puesta la mirada en Jesús. ¿Sabe que este fariseo tenía puesta la mirada en sí mismo y en sus obras y en lo que hacía para alardear, para jactarse? Lo que no sabía este fariseo es que el cielo lo rechazaba. El peor pecado de Saúl fue la jactancia, cuando fue y derrotó a Amalek, y él se atribuyó esa victoria haciéndose un ídolo que tenía su propia cara. Y cuando llegó el profeta, lo encontró dándole vueltas. Así la gente egocéntrica le da vueltas a su personalidad. Nunca nos podemos creer que somos mejores que alguien, pero tampoco nos podemos creer que somos peores que alguien. Como somos, le agradamos a Dios, con debilidades, con imperfecciones, cometiendo errores. Tus errores e imperfecciones no deben ser una excusa para tú entrar en fracaso, porque 7 veces cae el justo, 7 veces Él lo va a levantar. Pero miremos el publicano. Versículo 13. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe que este hombre tenía revelación? ¿Sabe que si ni siquiera Jesús había muerto, la oración de él era poderosa? Sé propicio a mí. ¿Sabe qué significa la palabra propiciación? Alguien que paga el precio por todos mis delitos. ¿Sabe que en esa pequeña oración estaba diciendo: soy un bandido? Deje de orar 36 horas y somos peores de lo que fuimos cuando no nos habíamos convertido. Sé propicio. Sé propicio. Ni siquiera era capaz de levantar los ojos al cielo. Y mire cómo Jesús aplicó esta parábola, versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado. Pero ¿cómo es esto? Supuestamente el justificado debiera ser el otro. Él oraba, ayunaba, diezmaba, pero se jactaba. En cambio el otro reconocía su humana debilidad. El otro reconocía que estaba necesitado. El otro estaba humillado. Para él era un privilegio que lo escucharan en el cielo, y tomó la actitud correcta, el espíritu correcto para llamar la atención del Padre. El cielo se cierra cuando nos volvemos autosuficientes. El cielo se cierra cuando nos creemos que somos mejores que otros. El cielo se cierra cuando nosotros utilizamos nuestra lengua para quitarle la honra y la dignidad a otro. Yo nunca he visto, perdóneme lo que voy a decir, tanta gente necia en las redes hablando mal de un profeta que se lo llevó el Señor. Son unos charlatanes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que Jesús sea nuestro sustituto? Uno de los mayores logros, y esta fue una de las tecnologías de guerra del cielo, uno de los mayores logros en la redención de Jesús fue convertirse en nuestro sustituto. Delante del Padre,
Jesús es nuestro sustituto. Cada vez que tú te enfermas y oras por sanidad, Él se presenta ante el Padre y le dice: aquí están mis heridas, aquí están mis llagas, aquí está mi sangre, sánalo. Pero también es el sustituto delante de Satanás. Satanás tiene un grave problema con nosotros cuando aprendemos a tener revelación de Jesús nuestro sustituto. Porque si Él quiere hacer algo contra nosotros, va a tener que enfrentar a Jesús, y Él no quiere enfrentar a Jesús. ¿Sabe qué significa Jesús como sustituto? Es alguien que toma el lugar de otro. Es alguien que hace por otro lo que esa persona no puede hacer por sí mismo. Jesús es nuestro sustituto en todo, en su vida perfectamente justa. Tú nunca serás justo delante del Padre si no es a través de Jesús, si no te acoges a la obra redentora de Jesús. Es más, muchas respuestas a nuestras oraciones no serán por las 3 horas que oramos, por los 20 días de ayuno que aguantamos hambre. Muchas de las respuestas serán por los méritos de Jesús, no por nuestros ejercicios espirituales. Lo mejor que podemos hacer es aprender a conocer a Jesús como nuestro sustituto y aprender a descansar en Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta locura de la guerra espiritual, de enfrentar al diablo, de hacer cartas de estrategia espiritual, enfrentar demonios, es la cosa más terrible que podemos hacer. La viuda de Lucas 18 nunca enfrentó a su adversario. Ella buscó al juez que había en ese lugar, que aunque era malo, aunque no respetaba a hombre, pero tenía autoridad. Ella enfrentó al adversario con la autoridad del juez. Su muerte pagando por el pecado, su resurrección adquiriendo una nueva vida y su ascensión sentándose en los lugares celestiales. Ahora, Colosenses 1:26 al 28. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. Este fue un misterio que estuvo vedado por muchos siglos. Se le reveló al apóstol Pablo, y este era el misterio: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo habitando en nosotros, morando en nosotros, estando en unidad perfecta, como lo dice Juan 17. Debe haber una compenetración de la vida de Jesús contigo. Juan el Bautista lo entendió: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pablo lo entendió: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para mí yo, ya no vivo para el mundo, ahora vivo en la fe de Cristo Jesús. Aún para creerle a Dios necesitamos a Jesús, porque Jesús es la fe. Para ser santos y ser íntegros necesitamos a Jesús, porque Él es nuestra integridad. Para ser sabios e inteligentes necesitamos a Jesús, porque somos necios. ¿Sabe qué atrae la sabiduría de Jesús? Nuestra necedad. ¿Sabe qué atrae nuestra santificación? Nuestra capacidad para pecar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta que tiene Jesús, lo decía en el primer culto, es presentarte a ti delante del Padre como un hombre perfecto.
Y esa perfección no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Jesús. Como lo decía Pablo, saber hasta dónde alcanzar la estatura de Jesús. David Wickerson se encontraba en un restaurante y él comenzó a notar que una señora lo miraba mucho. Y él le dijo a la esposa: te aseguro que me reconoció, sabe que soy un predicador, porque él en ese tiempo salía en la televisión como predicador. Y la señora lo miraba y le decía al esposo, y él no aguantó y se paró y se fue donde la señora con un libro y le dijo, le iba a regalar el libro, y le dijo: ¿cierto que usted me conoce? Y ella le dijo: sí, quiero su autógrafo. Dijo: ¿y quién cree que soy yo? Dijo: usted es el viejito de la revista Playboy. Dice que fue la mayor decepción. Y se sentó en la mesa y le dijo a la esposa: todavía no me parezco a Jesús. ¿Qué tanto tú te pareces a Jesús en tus reacciones, en tus instintos, en tus afectos, en tu carácter? Lo mejor que nos puede estar pasando es que no damos la talla. Y a Dios le importa un pepino que usted dé la talla, porque para eso envió a Jesús. Porque a través de Jesús sí damos la talla. Si usted no entendió nada y entendió esto, ya prediqué. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, como sustituto, cargó el pecado nuestro, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y al cargar con nuestro pecado, liberó sobre nosotros su justicia. De manera que ahora el Padre nos ve a través de Jesús, que es nuestro sustituto, como justos, porque el pecado Él lo cargó. Ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Cada vez que el diablo te acuse, te ataque acusándote, haciéndote sentir de lo peor, decláralo: soy la justicia de Dios en Cristo. El Padre me ve justo. Para el cielo yo soy justo, no soy indigno. ¿Quiere que le diga algo? Mefibosé nunca entendió este asunto de ser sustituto. A los 5 años había quedado cuadraplégico por un accidente. Su nana, por tratarlo de salvarse, le corrió, se le cayó y se fracturó la columna. En un solo día murió su abuelo Saúl, su padre Jonatán. Ahora estaba viviendo en Lodebar. Lodebar era una ciudad a donde iban todos los arruinados, toda la gente miserable. En ese tiempo se le llamaba a Lodebar el basurero humano. Y David se acordó de que había hecho un pacto con su amigo Jonatán y comenzó a buscar un descendiente de la casa de Saúl para cumplir su pacto. Y el único que quedaba de la casa de Saúl era Mefibosé. Lo trajeron delante de él, lo sentaron en la mesa, y sin David conocerlo, en ese cuadro David representa al Padre. Le dice a Mefibosé: tranquilo, yo sé que has sufrido mucho, tranquilo, tú no estás aquí por tus propios méritos, tú no estás aquí porque te conozca, tú estás aquí sentado a la mesa porque yo tengo un pacto con tu Padre. ¿Sabe por qué somos salvos? Porque el Padre y Jesús tienen un pacto. Por eso hemos sido salvos, por eso vamos a entrar al cielo, por eso hemos sido redimidos, por eso nos perdonan los pecados, por eso no vamos a ir al infierno.
Y lo sentaron a la mesa. Él tenía mal los pies. Y lo sentaron a la mesa. Y al sentarlo a la mesa, David fue muy generoso y le dijo: por causa de tu padre, que Jonatán representaba a Jesús, el sustituto, por causa del pacto que le hice a tu padre, ahora tú comerás a mi mesa todos los días. Ahora serás un príncipe en mi palacio. Ahora te voy a devolver todas las tierras. Te voy a devolver lo que por años no has ganado. Lo que has perdido te lo voy a restituir, te lo voy a devolver. Y ahora te adopto como hijo. Ahora te recibo como mi hijo. ¿Sabe que no lo entendió? Cuando él se sentaba a la mesa, el mantel que había en la mesa era la gracia que cubría su parte lisiada. Todos nosotros hemos estado lisiados de una o de otra manera. Nadie podrá levantar la vista ante los ojos de Dios a decirle por qué razón debe ser salvo si no es por Jesús. La gracia lo cubría a él y él todavía pensaba que era un perro muerto. ¿Sabe cómo terminó? Como un perro muerto. ¿Y sabe por qué? Por su orgullo. ¿Sabe por qué muchos hijos de Dios no están recibiendo la bendición, la plenitud de la bendición, la plenitud de lo que Dios tiene como herencia para sus hijos? Porque somos muy orgullosos. Yo no me veo viviendo en esa casa. Yo no soy digno de conducir ese carro. Y hacemos votos de pobreza que no honran a Dios. A Dios lo honra más que tú estés bien. A Dios lo honra más que tú estés próspero. A Dios lo honra más porque así es como tu familia va a llegar a conocer a Jesús. Esa indignidad lo hizo regresar a Lodabar. ¿Sabe usted por qué Jesús le preguntó a Bartimeo el ciego: ¿qué quieres que te haga? Porque él tenía una capa que fácilmente la gente lo reconocía como mendigo. Y él tuvo que quitarse esa capa. Él tuvo que pararse al frente de Jesús y hablarle como hijo: quiero volver a ver. Y Jesús tomó eso como fe. ¿Sabe por qué muchas oraciones no están siendo contestadas? Porque cuando oramos, oramos con indignidad. Oramos haciéndonos las víctimas. Oramos haciéndonos los paticos feos. No, usted es hijo de Dios. Usted es un hijo amado de Dios, lavado por la sangre de Jesús, limpiado por la sangre de Jesús. Usted está apto a través de Jesús para ser próspero, para ser ensanchado, para que Dios lo promocione, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo sane, para que usted tenga éxito. Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso es nuestro sustituto, porque cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hebreos 12, del 2 al 4. Puesto los ojos en Jesús. Tu meta tiene que ser Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el que confía en Jehová, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Sabe qué le produjo gozo a Jesús en medio del sufrimiento? ¿Sabe qué hizo soportable la cruz y la crucifixión en Jesús? El gozo de saber que te iba a salvar a ti, el gozo de saber de que te iba a prosperar a ti, de que te iba a sanar a ti, de que te iba a librar del infierno. Ese fue el gozo
Sabes que cuando estamos pasando por pruebas o ataques, el gozo no lo debemos perder, porque ese gozo nos hace mirar lo que viene, lo que está al frente, que a veces no lo vemos por el dolor. Por eso tu corazón no se puede enlutar. Tú tienes que tener fe, tú tienes que arraigarte en Jesús. Lo que tú no haces, lo va a hacer Jesús. Y regularmente no nos podemos sanar a nosotros mismos, no podemos prosperarnos a nosotros mismos. Tenemos buenas ideas, tenemos buenas intenciones, pero nuestra bendición se llama Jesús, nuestra porción se llama Jesús, nuestro poder se llama Jesús. Él pelea nuestras batallas, Él pelea nuestras guerras, Él va al frente de nosotros. Una vez, la primera vez que el apóstol vino a Cali, el apóstol Naón Rosario, yo estaba tan contento de tenerlo aquí. Eso fue el primer año de haberse abierto la iglesia. Estábamos en la Sultana, ¿no? Y cuando él entró a la iglesia me llamó a mí aparte con el apóstol Hugo López y me dijo: mira, yo vine a inaugurar esta iglesia no por ti, sino por él. A ti todavía no te conozco, pero él lleva años conmigo y lo conozco y tiene comunión conmigo. ¿Sabe que a mí me pasó lo de Condorito? ¡Plo! Y en la cena yo le pregunté al apóstol Hugo y le dije: ¿y eso qué fue? Me dijo: para que no te creas mucha cosa. Somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué Dios derribó la torre de Babel? Porque era la obra del esfuerzo humano por tratar de llegar al cielo. ¿Y sabe por qué Dios tuvo que derribar la torre de Babel? Porque se hubiera convertido en un fetiche. Para llegar al cielo no es la torre de Babel. Llegamos al cielo a través de Jesús. Entramos al cielo a través de Jesús. Nos conocen en el cielo a través de Jesús. El primero que te va a recibir cuando tú partas es Jesús dándote un abrazo. Te lo digo desde ahora, cuando te toque el turno. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Primera de Corintios 1, 27 al 31 es los 3 versículos estrellas de hoy. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Sabe usted por qué está aquí? Porque usted y yo calificamos ahí. Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie toque su gloria. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Usted no ha notado que los milagros suceden en los momentos cuando creemos que ya no podemos más? Bueno, aquí a nadie le han pasado milagros. ¿Usted no ha notado que hay respuestas que vienen cuando estamos desinflados, desconchinflados ahí, que creemos que hemos perdido la fe?
Y suceden milagros. ¿Y esto qué fue? Y a veces hemos tenido una vigilia, una noche entera orando y orando, y salta a la baranda la tajada frita y orando y orando en lenguas y clamando, y ya creemos que el otro día es el día de los milagros. No. Pero cuando uno está tranquilo y en reposo, y ya sabemos que es el tiempo de Dios, sabemos que todo tiene su tiempo, y aparecen los milagros. ¿Por qué Dios hace eso? Para que no te jactes en su presencia, para que no te creas el gran intercesor, el gran hombre de Dios que ayunó. Yo el otro día hice un ayuno largo que me costó trabajo, y ¿sabe qué pasó? Nada. A los 2 años vino a pasar algo. Y el propósito de mi ayuno fue una cosa, pero el propósito de Dios en ese ayuno era otra. A los días hubo una situación tan difícil a la cual me enfrenté, que se me pudo haber dañado el corazón. Y ese ayuno me dio fruto para que mi corazón me lo preservara a Dios. A veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hay respuestas que van a comenzar a llegar a nuestras vidas de todas nuestras oraciones cuando usted esté relajado, cuando usted esté tranquilo. Eso sí, siga orando, siga creyendo, pero cuando hayan respuestas, usted no se las atribuye a sí mismo, porque usted va a cerrarse los cielos. Dele toda la gloria y la honra a Jesús. Honre a Jesús. No fue que es que lloré. No. Hace muchos años yo estaba entrenando a un hombre que hoy en día es pastor, y en ese entreno lo mandé a orar por una persona que estaba enferma y se murió. A la semana siguiente lo mandé a orar por otra persona y también se murió. Y a la tercera vez ya no quiso ir, y el enfermo dijo: no me manden a ese man, esa es la viuda negra. Y el hombre estaba tan mal, tan afligido, y yo no sabía ni qué decirle, yo le dije: bueno, tú eres más efectivo que Benny Hinn, porque mientras Benny Hinn los sana, tú los mandas para el cielo. Obviamente que él los logró superar, pero yo no le diría que orara por mí. Juan 1:14 al 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y mire lo que dijo Juan: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Creo que por ahí hay un coro, ¿no? Tomamos de su plenitud. Escúcheme bien: de la única manera como te vas a sentir pleno es a través de Jesús. Jesús es la fuente de la gracia. En el desierto, la fuente, la roca de donde salía el agua era Jesús. Jesús es la fuente de tu provisión. Jesús es la fuente para sanarte cuando te enfermas. No es la inyección y el tratamiento que te aplicas, es Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que no necesitamos los médicos y la medicina. No, hay que honrar a los médicos y hay que bendecirlos porque hacen un excelente trabajo. Pero si Jesús como nuestro sanador no interviene, no pasa nada. Y si usted no le cree, tampoco pasa nada. Colosenses 2:9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Uno de los problemas que tenemos son las expectativas que nos hacemos creyendo que el dinero nos hará felices.
que casándonos será lo mejor que nos puede pasar, pero eso está en segundo plano. Jesús, en Jesús nos sentiremos plenos, realizados. Si usted no logra llegar ahí, usted va a ser infeliz a una mujer. Yo descubrí el secreto para yo amar a mi esposa y a mis hijos, y es llenándome de Jesús, llenándome del Espíritu. Porque cuando estoy vaciado de Jesús, soy la persona más huraña, soy la persona más difícil, soy la persona de muy mal carácter. Por eso todos los días me aseguro que el fruto del Espíritu Santo esté sobre mí. Yo le pido al Espíritu Santo que me llene. Yo le pido a Jesús que me dé de su plenitud, para yo nunca sentirme frustrado ni fracasado. Tomamos de Él, de su plenitud. En Él estamos completos. Si tú no haces eso, el día que tengas dinero, vas a desarrollar avaricia. Porque el que tiene dinero quiere tener más dinero. Si tú no te contentas con lo que tienes ahora, Dios se va a dar cuenta que no te puede dar más. Si tú no aprendes a vivir con lo que Él te da ahora y ser feliz, Él se va a dar cuenta que tú no estás capacitado para tener más. Si en este tiempo este ha sido un tiempo donde aprendí a amar las verduras, la crema de zapallo. Y un día me tomé una selfie tomándome una crema de zapallo y decía, no puedo creerlo. Crema de espárragos, crema de brócoli. Ayer me sirvieron unas habichuelas con zanahoria, me sabía riquísimo. Yo el otro día me metí eso a la boca y me dan ganas de vomitar. Me gustaban los chicharrones, todas esas cosas. Hasta que cambió mi dieta. Y aunque no le niego que a veces me siento incómodo cuando al lado mío están comiéndose un chicharrón 60 patas, pero a la vez me siento bien porque estoy comiendo saludable. Y lo que me iba a costar 2 años en un gimnasio, en una disciplina de Dios, perdí 12 kilos. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe por qué no ha sucedido lo que tú le estás pidiendo. Él tiene su tiempo perfecto. ¿Sabe qué acelera la respuesta de Dios? Enamórate de Jesús. Alma mía, enamórate de Cristo. Pon a un lado las cosas que nos sacian y deleite de adoración. Precioso eres Jesús, precioso eres Jesús, y mi alma lo sabe muy bien, y mi alma lo sabe muy bien. Precioso eres Jesús, precioso eres Jesús, y mi alma lo sabe muy bien, y mi alma lo sabe muy bien. No hay otro como tú, no hay otro como tú, que mi alma redimió. Porque algunos hijos todavía siguen amando al mundo, porque Jesús nos ha convertido en el amor de sus vidas. En lo natural, mi esposa es la mujer de mi vida. No necesito a nadie más.
En lo espiritual, el que se une a Jesús es un espíritu con Él. ¿Sabe cómo Moisés logró salir de Egipto, que es el mundo? Por la fe. Usted no puede vencer pecados haciendo ejercicios espirituales. Usted vence el pecado cuando usted aprende a conocer a Jesús y a mantener lleno de Jesús. Voy a terminar. Número 8. Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi descanso, ser mi reposo para heredar la tierra prometida. Mientras heredamos, descansemos. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Las crisis, las necesidades, los conflictos y las pruebas no son otra cosa sino un gimnasio para aprender a crecer en Jesús, para que Jesús, el que llevamos por dentro, se desarrolle. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Número 9. Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad, para ser más que vencedor en medio de los conflictos. Nadie podrá ser un vencedor a menos que conozca a Jesús, a menos que se le revele Jesús, a menos que entienda que la posición nuestra es de vencedores, es de ser victoriosos. No somos víctimas. Dígalo, no somos víctimas. No estamos derrotados, no estamos fracasados, estamos comenzando de nuevo. Abraham pensó que con 100 años ya estaba acabado. Apenas comenzaba, porque a partir de ahí logró tener 17 hijos. En la edad en que tú estás es el mejor tiempo para vivir los mejores años de tu vida. Cada día es un nuevo amanecer con Jesús. No importa las derrotas que hayamos tenido, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Jesús siempre me alienta, Jesús me da esperanza, Jesús me hace vencedor. Juan 6:33. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Vencedor, vencedor, vencedor. Por la sangre soy vencedor. Vencedor, vencedor. Por la sangre soy vencedor. Vencedor, vencedor, vencedor. Vencedor. Por la sangre soy vencedor. ¿Sabe algo? ¿Sabe por qué Jesús se demoró 4 días en ir a resucitar a Lázaro? Para demostrarle a María que estaba ofendida, para demostrarle a Marta que lo cuestionó, para demostrarle a toda esa gente que no importa en la condición a la que nosotros lleguemos, Él tiene el poder de resucitarnos. Él tiene el poder de levantarnos. 4 días muerto. ¿Saben que a Lázaro le sacaron todas las entrañas? ¿Sabe que a Lázaro lo embalsamaron? El milagro es más bravo de lo que nos imaginamos. Le habían puesto vendas por todos los lados, donde no quiten la piedra y donde Jesús no le diga que le den de comer y que le quiten esa mordaza, se vuelve a morir Jesús, se vuelve a morir Lázaro. ¿Sabe por qué Marta le puso una piedra tan pesada a la tumba de Lázaro? Porque ella dio por perdido la vida de su hermano. Así te dice el Espíritu Santo: quita la piedra que has puesto. No me limites, dice el Señor. Quita la piedra de tu decepción.
quita la piedra donde te has sentido fracasado. Tu Lázaro va a resucitar. No importa los días que lleve muerto, no importa si huele mal. Yo tengo el poder para hacer resucitar a los muertos. Nunca des nada por muerto, dice el Espíritu Santo. Dice, y este mes de junio va a ser el mes donde los Lázaros van a resucitar en tu vida, donde los Lázaros se van a levantar. Lo que tú enterraste porque te diste por vencido, ahora me toca a mí, dice el Señor. Lo que tú intentaste por mucho tiempo hacer por tus propios medios, dice el Espíritu Santo, yo permití que te cansaras. Pero en vez de estar cansado, quiero que estés reposado, quiero que estés quieto, quiero que me dejes a mí. Así dice el Señor, el mayor estorbo que yo tengo no es el diablo, eres tú. Es tu brazo de carne. Déjame a mí que yo lo haga. Mantente en expectativa y en fe y déjame que yo lo haga. Solo tú quita la piedra, quita la piedra, quita la piedra, quita la piedra, porque voy a resucitar a tu Lázaro en este mes, dice el Señor. Vencedor, 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 por la sangre soy vencedor, 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 por la sangre soy vencedor. El acusador vencido fue por la sangre de Jesús. El acusador vencido fue por la sangre de Jesús. Número 10. Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi luz que alumbra mis tinieblas. Mira lo que oraba David. Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas. Nadie podrá ver las tinieblas que tiene a menos que Jesús sea la luz para él. Y termino. Número 12. Jesús me redimió para ser mi sustituto y cubrir mi humana debilidad y ser mi pan de vida. Ser mi pan de vida que me da salud y fortalece cada órgano de mi cuerpo. Juan 6:32 al 35. Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tú nunca experimentarás la sanidad divina si tu confianza está por encima, si tu confianza son los médicos y la medicina, que en Jesús. Pon tu mirada en Jesús y ve al médico y tómate las medicinas. Tú nunca experimentarás la sanidad a menos que dejes de estar nombrando ese demonio de enfermedad, porque para algunos ya se vuelve su mascota. Conocen más la enfermedad, conocen cómo opera, qué puede provocar, pero no conocen a Jesús el sanador. Date más a la tarea de conocer a Jesús el sanador. Él es nuestro sustituto. Cuando te enfermas, Él es el sustituto para sanarte. Cuando te debilitas, Él es el sustituto para fortalecerte. Cuando pecas, Él es el sustituto para perdonarte. Cuando somos necios, Él es nuestro sustituto para ser sabios. Cuando tenemos problemas financieros, Él es el sustituto para prosperarnos y para enriquecernos. Amén. Ese mensaje tenía 80.